Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Esta mañana pretendo con la palabra que el Señor nos direccione de la manera correcta en nuestro caminar para vivir sostenidos en el propósito y en el tiempo que Dios está desatando, porque viene un tiempo de oportunidad y las oportunidades hay que capturarlas cuando vienen y te tienen que encontrar preparado. Amén. Gloria a Dios por esos amenes. Titulé el mensaje esta mañana por eso: esto recién empieza. Esto recién empieza. No pasó el fin de semana. Yo creo que algunos se tomaron licencia este domingo porque dijeron, después del fin de semana que tuvimos, un respiro. Bueno, quiero decirte, esto recién empieza. Esto recién empieza. Y no estoy cuestionando el que se quedó en casa. Dios está con todos nosotros y en casa también. Pero lo primero que quiero decirte es la cumbre de lo que Dios tenía para nosotros en el inicio de este año no fue el fin de semana pasado. Y todavía estamos lejos de llegar allí. Lo que vivimos el año pasado, anhelo yo sea la base, la plataforma. Y entonces quiero invitarte conmigo a leer Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. En esta oportunidad lo voy a leer de la nueva versión internacional. Este pasaje ya lo leímos, fue la primera parte de lo que voy a leer hoy, la base de la palabra para el año 2024. Lo leímos en aquella ocasión de la Nueva Traducción Viviente. Pero dice así a partir del versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar nuevas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en la tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, que al escuchar tu palabra, nuestro espíritu sea instruido. Señor, nuestros pensamientos sean ordenados
y nuestros pasos dirigidos por tu voz, Señor, al lugar correcto, Señor, con el ánimo correcto, para estar con la actitud correcta en el tiempo correcto en el que has determinado derramar un avivamiento entre nosotros. Padre, que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno saber que caminamos dirigidos por el sonido de su voz. Dios ha hablado y su voz ha sido tan clara este año. Y a mí me impactó sobremanera ver cómo cada palabra y todo lo que recibimos en los últimos días ha sido una confirmación tras confirmación de todo lo que Dios nos viene hablando. Y lo que de verdad recibimos vino a confirmar que caminamos en la dirección correcta y el tiempo de impartición profética encontró a la iglesia en movimiento. Yo creo que una de las características de lo que vimos el fin de semana pasado es que la impartición del Señor nos encontró en movimiento, nos encontró dando pasos, nos encontró caminando en la dirección correcta, en esa dirección en la que andamos guiados por la palabra recibida, ¿sí? Caminando en fe y como lo afirma Isaías 30:21 y también lo hemos declarado en el último tiempo, teniendo la voz del Señor a nuestras espaldas, diciéndonos cuál es el camino. Pero tengo en mi espíritu, antes de continuar con la introducción, decirte que no es casualidad el adormecimiento de hoy. Decirte que he visto muchos rostros en líderes con un desánimo que no vi antes del fin de semana pasado. Cara cargada, poco de cansancio, un saludo más apagado del habitual. Yo no sé si se dieron cuenta, pero recién mientras yo leía la palabra, hay mucha gente tosiendo. Esta semana tuvimos un montón de gente enferma, con gripe, con anginas, hermanos que terminaron en la guardia, una hermana en terapia intensiva. Y por supuesto son circunstancias de la vida, pero yo no dejo de leer en esto la oposición del enemigo a lo que Dios está queriendo hacer. ¿Y por qué te pensás que con vos podría ser diferente y que no suceda si le sucedió al mismo Jesús? Acabamos de leer que después de ganar una batalla contra el diablo de 40 días de ayuno y oración, y empezar a moverse en el poder del Espíritu, en el momento, en el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida, y leer la palabra de Dios que hablaba sobre él, después de un breve aplauso, lo quisieron literalmente tirar por un precipicio. Así que a mí no me llama la atención el clima que se puede desatar en medio nuestro de oposición después de un tiempo de impartición como el que vivimos. Y no estoy hablándote de esto porque me quiero centrar con un mensaje pesimista, todo lo contrario. Lo que quiero decirte es, no me sorprende que hoy nos cueste un poco más, porque no tengo dudas de que el enemigo lo que quiere hacer es detener lo que el Espíritu está queriendo mover. Y entonces tenés que decidir cuál es la actitud de la cual te vas a parar para este tiempo que estamos viviendo. El texto que leímos esta mañana es el que dio, como te decía, base a la palabra profética. Y en este caso ampliamos un poco la lectura, ¿sí? Vivimos en el favor de Dios, su Espíritu está sobre nosotros y en su divina voluntad ha determinado un tiempo de oportunidad para nosotros. Y yo creo que ha encontrado una iglesia lista, una iglesia en marcha, no una iglesia perfecta, pero una iglesia que cree, una iglesia que camina en fe. Y entonces creo que Dios ha mandado esta oportunidad y yo quiero invitarte esta mañana a que te mantengas con esa expectativa, porque si Dios te ha hecho parte de este tiempo, porque Él cree que estás preparado, preparada para este tiempo, pero el enemigo te va a hacer creer que no. La pregunta es cómo hacer para que la unción que recibiste siga fluyendo, fresca, renovada,
que lo que Dios ha establecido hacer encuentre en tu vida un medio, un conductor y no un estorbo. Un canal a través de la cual esa unción no pare de fluir. En la declaración de Jesús y en el contexto que registra Lucas, encontramos algunas respuestas, ¿sí? Y es bueno que medites ahora, porque de nuevo te lo digo, esto recién empieza. Es bueno que ahora reflexiones, porque esto recién empieza. Un spoiler de lo que será el eje de esta respuesta. Jesús siempre supo quién era. La clave está en tu identidad. En primer lugar, por eso quiero decirte, movete en el poder del Espíritu, párate en Cristo. Movete en el poder del Espíritu, párate en Cristo. Comenzamos leyendo que dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. ¿De dónde regresó? Regresó del desierto, de estar 40 días de ayuno y oración y de ser tentado por el diablo, tiempo en el que el enemigo puso a prueba su identidad, quiso poner en duda quién era. El diablo intentó que Jesús jugara con el poder que había recibido, que moraba en él, para entonces validar su identidad. Si sos el Hijo de Dios, hace esto. A ver, usa tu poder. Dándole a entender y queriendo sembrar en él esa semilla, que si el milagro no ocurría, entonces no era el Hijo de Dios. A ver, hacelo. Y entonces vamos a ver. Porque si te tirás del templo y quedás frito ahí en el piso, entonces no eras el Hijo de Dios. Así intenta hacer con vos. Él quiere hacerte creer que si las cosas no te salen es porque no estás en Dios. Y también ponerte a jugar con los dones y el poder del Espíritu para mostrar quién sos. Cuando lo que Dios te ha conferido en el Espíritu no es para que vos valides tu identidad, sino para ser un instrumento para transformación de vidas. Pero el enemigo viene a tentarte con pensamientos para hacerte creer que la unción de Dios no está sobre tu vida. Y entonces, vos no recibiste señales. Entonces, el Espíritu de Dios no está sobre vos. Y si, hiciste un milagro, a ver, dale, hace otro. Siempre queriendo enredarte y mantenerte cautivo en la validación permanente de tu identidad. De esto el pastor Carlos Maida siempre nos habló y el domingo pasado, el fin de semana pasado, no fue la excepción. El enemigo trata de enredarnos en nuestra propia realidad y tenernos sumergidos ahí, pretendiendo hacernos pensar que todo el tiempo lo que hacemos en nuestro servicio a Dios y con los dones y la unción que Dios nos dio va a validar lo que somos. Y entonces estamos todo el tiempo enredados, cautivos por el enemigo, tratando de validar de una vez por todas nuestra identidad, cuando nuestra identidad ya sabemos dónde está en Cristo, Él ya pagó el precio, y nosotros somos hijos de Dios, pero el enemigo te tiene ahí entretenida, y entonces se te pasa la vida sin cumplir propósito. La palabra nos enseña que en el proceso de Jesús en el desierto, Él afirmó su identidad y fue eso lo que desató el poder de Dios sobre su vida. Ese tiempo en el que Él en el desierto pudo enfrentarse a la prueba, resistir la tentación, afirmar su identidad de hijo y moverse sin titubear sabiendo quién era, y entonces el poder de Dios se manifestó. Cada manifestación del poder de Dios en tu vida debe ser una invitación más profunda a pararte en la obra de la cruz.
No a decir, entonces sí soy bueno, sino a humillarte y a reconocer que es por el favor de Dios que la autoridad de Él está en tu vida. Humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. Es interesante, como ya lo destacamos en la palabra profética, que moviéndose Jesús en el poder del Espíritu, no abandonó la costumbre de ir a la sinagoga. No cambió sus hábitos. Dice que al llegar a Nazaret, que era la ciudad en la que se crió, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la sinagoga como era su costumbre. ¿Sabés que el avivamiento no se trata de cambiar las costumbres? El avivamiento no se trata de cambiar tus hábitos. El avivamiento no se trata de hacer ahora las cosas diferentes, de cambiar el culto, de que ahora todos los domingos esto estalle. Eso tiene que ser una consecuencia, en todo caso, del gozo que produce lo que estamos viviendo. Pero no es esa la clave. El avivamiento no se trata de cambiar las costumbres, sino cambiar de gobierno. El avivamiento se desata cuando Cristo está sentado en el trono de tu vida y de la iglesia. Él gobierna y vos sos un instrumento de su poder transformador. ¿Querés vivir en el poder del Espíritu? ¿No? Yo sí. ¿Querés vivir en el poder del Espíritu? Necesitas sentar a Cristo en el trono de tu vida y reconocer que vos sos un hijo de Dios y que en todas las circunstancias necesitas que Él te dirija y que dirija tus pasos. ¿Sentiste frustración esta semana? Necesitas ir a los pies de la cruz. ¿Sentiste cansancio esta semana? Necesitas ir al Señor y pedirle que te renueve. ¿Sentiste adormecimiento? Necesitas de nuevo ir a Él. No tratar de buscar una nueva señal. A ver, Señor, mostrame que de verdad estabas. Él está. Él está. En segundo lugar, y está plenamente conectado con lo primero, te valida el Espíritu, no la gente. Jesús comenzó a recorrer Galilea, se extendió su fama, enseñaba y todos lo admiraban. Lo dice el texto que leímos. Dice que empezó a recorrer Galilea y su fama se extendió y todos lo admiraban. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y allí también tuvo señales de aprobación y admiración. Pero se mezcló también con la sorpresa de la gente que empezó a decir, pero para este no era Jesús, el hijo del carpintero. El pibito este que andaba acá corriendo entre nosotros. La duda. Bajarle el precio. Jesús les anticipó en sus corazones, lo que ya tenían ellos en sus corazones. Y básicamente lo que les dijo es esto, ¿no? Lo puse en mis palabras. Pretenden que haga acá los milagros que hice en otro lado para mostrarles que el poder de Dios mora en mí. O sea, si no juego a la magia con ustedes, van a seguir mirándome como el nenito carpintero o el hijo del carpintero. Fue tal el enojo de esa gente cuando les describió eso, porque evidentemente en el poder del Espíritu les reveló el corazón, que estaban esperando a ver si es verdad que este pibito que veíamos jugar en el potrero ahora es el Messi de la iglesia, de la sinagoga. Fue tal el enojo, la soberbia, el orgullo, la incredulidad, que lo empujaron, lo expulsaron del pueblo y lo quisieron tirar por el precipicio, dice, de la ciudad. Tremendo. Así obra el enemigo. Ya lo había hecho con Jesús antes en el desierto,
y ahora regresaba una vez más a intentar hacerlo con el mismo espíritu de sospecha y de incredulidad, pero ahora manifestado dentro de la misma sinagoga por aquellos entre los cuales Jesús había crecido. Lo que antes le había querido hacer en privado, ahora lo hacía usando la gente que lo conocía desde pequeño, es decir, la gente con la que tenía afecto. Probablemente estaban las mismas mujeres que lo habrían recibido, atendido, lo habrían visto, lo habrían amado, y ahora eran mujeres grandes, y esas mujeres tenían duda. Los mismos hombres con los que a los 12 años se quedó discutiendo de la Biblia, mientras sus padres se olvidaron de él y se fueron, y lo tuvieron que volver a buscar, ahora se enojaban. Esa misma gente que lo vio destacarse cuando era niño, ahora ponía en duda lo que era de grande. Y quedaban expuestos porque en realidad eran ellos los que no habían crecido en el Espíritu. Jesús sabía quién era. Y entonces, ¿qué hizo? Afirmó sus pies, se plantó firme, y en vez de angustiarse y dejarse caer por el precipicio, dice la palabra que pasó en medio de ellos. Por un momento lo intentaron y creyeron que iban a poder, pero él se plantó firme, sabiendo quién era, y atravesó en medio de ellos. Yo siento que el mensaje fue: yo no voy a dejar que ustedes me detengan, yo no voy a escuchar sus palabras, yo no voy a dudar del que mora en mí, y tampoco voy a jugar al milagrito solo para satisfacer sus deseos y solo para validar mis emociones y que ustedes me crean. No necesito demostrar nada para creer que el poder de Dios opera en mí. Porque el poder de Dios y el avivamiento no viene para mostrar que, mirá qué lindo poder que tenés, sino para transformar vidas. Y si hay una vida que no quiere ser transformada, no merece que sea desperdiciado el poder de Dios en ella. Por más dura y fuerte que suene esta palabra, porque no es lo que a Dios le interesa. La vida es así, y mucho más cuando el Espíritu comienza a moverse a través tuyo. La gente puede pasar de la admiración al desprecio en un instante. Y si tu identidad, si la validación de lo que sos y tenés en Cristo estará siempre supeditada a lo que diga, piense, te exprese o calle la gente, podés terminar cediendo a la tentación, usando tus dones solo para mostrar que vos también tenés opción, o cayendo en el precipicio del rechazo, por no poder demostrar lo que de verdad sos. Siempre que intentes complacer a los demás, terminarás mal usando tu unción y perdiendo su poder en y a través de tu vida. Párate en Cristo y camina con la certeza de que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Repetilo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Tercero, las señales son solo un indicador. Lo que importa es la transformación. Jesús nunca confundió la manifestación del poder de Dios en él con su propósito. Te lo repito, Jesús nunca confundió la manifestación del poder de Dios en él con su propósito. Las señales lo seguían, pero su llamado no era a mostrar el poder de Dios, sino a llevar transformación por medio de ese poder. Una señal es una indicación del camino. En el camino lo expresaba el miércoles en las reuniones de oración. Nadie que vaya camino a Buenos Aires, por dar un ejemplo, podrías elegir el destino que quieras, cuando ve un cartel que indica que es el camino correcto,
se detiene, abraza el cartel, se saca fotos con el cartel, se queda a vivir en el cartel y a decir, mirá, estoy yendo a Buenos Aires. Dice el cartel que estoy yendo a Buenos Aires. Las señales que recibís en este tiempo, como caerte, el gozo, las lenguas, el polvo de oro, aún un milagro de sanidad como el que escuchamos, son señales de que estás transitando en la dirección correcta. Pero es una incoherencia total que te quedes en el cartel, que te quedes abrazado a la señal. Porque si haces eso, nunca vas a llegar a destino. Si te quedas en el primer cartel que dice a Buenos Aires 850 kilómetros, no vaya a ser que después seguidas de largo y no encuentres otro cartel. Te vas a quedar a 850 kilómetros del destino. Si te quedas abrazado a la señal del Espíritu, si te quedas abrazada a la experiencia que viviste la semana pasada, nunca vas a vivir y a entrar en el tiempo de avivamiento que Dios tiene para vos. Porque eso es una señal, buenísima señal que te indica que vas en el camino correcto. De la misma manera, si seguiste las indicaciones, tomaste la ruta correcta, que no veas ningún cartel en el camino que indique que estás yendo a Buenos Aires, no significa que no vayas a llegar a Buenos Aires. La verdad es que Buenos Aires es uno de los destinos que yo hago mucho en auto, lo mismo que Cholechoel, lo mismo que Viedma, y te digo la verdad, nunca estoy atento a los carteles porque ya los conozco de memoria, sé cuál es el camino, así que no estoy muy atento a lo que dicen los carteles. Pero igual siempre que salgo para Buenos Aires, ¿sabes a dónde llego? A Buenos Aires. Así que no veas ningún cartel en el camino que indique que estás yendo a Buenos Aires no significa que no vayas a llegar ahí. El avivamiento que Dios ha determinado desatar en su favor sobre su iglesia te incluye. Porque sos parte de esta iglesia. Así que si estás yendo en la misma dirección que todos, pero no viste ninguna señal, no te angusties, porque la señal no es el destino. Personas que de pronto dicen, ay, pero los chicos tenían polvo de oro en sus manos, yo no tuve polvo de oro el domingo pasado. ¿Cuántos tuvieron polvo de oro de los que están acá? Miren, un montón de manos levantadas. Pero hay otros que no. Capaz que lo tuviste y ni se te ocurrió mirarte las manos, ¿eh? Yo me miré las manos el domingo a la noche porque los jóvenes en la siesta, mientras yo... en realidad ellos escribieron a la mañana, pero yo cuando me estaba despertando de la siestita corta que me dormí antes de volver a la iglesia, leí todos los mensajes y después me olvidé. Y así que cuando estábamos sentados acá, me miré las manos. Y entonces le mostré a Rosa y Rosa estaba igual. Y le escribí a mi hija que estaba en casa y en casa... ella se encontró igual, en casa. Sus manos, el sillón, la mesa donde estaba sentado. Ahora, capaz que tuviste la señal y no te diste cuenta. Si yo no hubiera leído a los chicos, ni me hubiera enterado. Pero de nuevo, ¿eso significa que no estoy yendo al camino? No. Que no hayas visto la señal significa que no estás en el camino de lo que Dios está haciendo. No. El enemigo te va a hacer creer que, viste, el poder de Dios no se desata sobre vos. Entonces estás en el camino equivocado. No cometas el error de esperar que sea eso lo que valide tu identidad y tu caminar en el Señor. Porque esos son solo señales. ¿Qué es lo que sí importa? Que seas usada como un instrumento de transformación. De la misma manera, iba a volver a decir lo mismo. Jesús declaró que el Espíritu Santo sobre su vida tenía un propósito. ¿Sí? Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí
por cuanto me ha enviado a. Y ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia del Evangelio, para desatar milagros que sanen a las personas de las enfermedades físicas y espirituales, para traer libertad a los cautivos y oprimidos, para habilitar un tiempo de oportunidad para que el favor de Dios se desate en la vida de las personas. Ese es el propósito de la unción del Espíritu sobre tu vida. Y para eso, ¿qué tenés que hacer? Hacer lo que hizo Jesús, caminar en el poder del Espíritu. ¿Y pero qué es eso? Obedecerlo a Él. Saber que sos un hijo, una hija de Dios. No distraerte con el enemigo para tratar de ver y entender y al fin validar si es verdad que sobre vos también reposa el Espíritu. Recibir por fe lo que Dios ha determinado. Despertar a tu alma del adormecimiento en el que el enemigo la pone, de la distracción en el que la pone, tratando de discutir lo que no hay que discutir. Hermanos, yo no sé cuánta gente más se va a caer un día en un culto, cuánta gente Dios va a bañar con una señal. Yo lo que sé es que Dios está trayendo un tiempo de transformación poderosa para nuestra ciudad. Y yo quiero ser un instrumento de Dios, para que su poder se manifieste a través de mi vida. Y vos tenés que ser un instrumento de Dios para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Termino. Esto recién empieza. ¿Cuántos dicen amén? Esto recién empieza. En el monte de la transfiguración, los discípulos que vieron a Jesús cubierto de gloria quisieron armar 3 tiendas y encerrar esa gloria, controlarla, administrarla. No cometamos el error en el inicio de esto nuevo que Dios está haciendo de querer englobarlo, de querer estructurarlo, encerrarlo, controlarlo. Dejemos que fluya el favor de Dios y el poder de Dios. Dejemos que Él obre, dejemos que Él se desate, que Él haga. Jesús declaró, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, encontró una iglesia unánime. ¿Saben qué escuché esta semana? Que alguien me dijo, tal equipo de la iglesia se está dividiendo. Seguramente habrá que tomar acción y habrá que trabajar. Pero digo, esto es un ataque de Satanás. Cuando el Espíritu Santo está descendiendo, se quiere sembrar la idea de que nos estamos dividiendo. Y es muy probable que el enemigo ahora en la mente de algunos esté diciendo, sí, efectivamente, es lo que está pasando. No permitas que eso suceda. ¿Y cómo lo hago? No seas un instrumento para la división, sea un instrumento para la unidad. Sea un instrumento para sembrar, que esto se amalgame. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios va a hacer no depende de si tu líder te entiende o no te entiende, si es mejor o peor. Obviamente si hay cosas que hablar es bueno hablarlas siempre con franqueza, pero ¿para qué? Para unir, no para dividir. Es bueno hablar para edificarnos, no para destruirnos, pero sobre todo, lo mejor es, ¿estás hablando más de lo que estás orando por este tema que te angustia, que te aqueja, que te aflige? Honro la vida del pastor Rubén Gasparini porque le compartí un motivo de oración esta semana de alguien cercano a él, y después le escribí unos mensajes más y no me los respondió durante unos minutos, y cuando me vuelve a responder me dice, me acabo de levantar de mis rodillas de orar por esta situación. Y sé que no lo hizo para alardear, porque él jamás contaría eso, pero lo hizo el Espíritu a través de él para exhortar mi vida a estar más aún de rodillas, a no perder el tiempo especulando ni dejándolo para después,
Recibís una carga en el momento. No dejes que el enemigo empiece a sembrar pensamientos, que te distraiga, que haga que te olvides o que direcciones de manera equivocada tu mente y tus pensamientos. Arrodillate delante del Señor y hablale y deja que el poder del Espíritu sea el que intervenga y obre para resolver cualquier situación en tu corazón y en tu alrededor. Porque cuando vino Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó, encontró que estaban todos unánimes, juntos. Cuidemos más que nunca la unidad. Cuidemos más que nunca la unidad, porque es la clave para que el Espíritu Santo gobierne con autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Párate en Cristo y deja que el poder del Espíritu se mueva en tu vida. No busques aprobación de la gente, sino el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Repetilo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y disfruta las señales, porque te indican el camino, pero busca la extensión del reino y la transformación de las vidas con el poder de Dios, porque ese es su único propósito. Amén. Yo quiero invitarte a orar por un momento. A vos que estás acá, a vos que estás en tu casa, y presentate delante del Señor. Y preguntate delante del Señor y a la luz de la palabra, ¿cómo has estado transitando el camino en medio de lo que Dios está derramando sobre tu vida? ¿Qué ha ocupado tu mente en estos días? ¿Cómo te estás disponiendo a lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Hay algo que tenés que ajustar? ¿Podés reconocer que quizá el Espíritu Santo te ha distraído? Perdón, el enemigo te ha distraído de lo que el Espíritu Santo quiere hacer y que te ha desenfocado, que pasó el fin de semana y ya te parece que pasó una eternidad con todas las cosas que has vivido desde la semana pasada hasta ahora, que quedó lejos lo que Dios te habló y ahora tenés que retomar. Háblalo con el Señor. Y si todavía estás en la euforia de todo lo que Dios ha hecho y decís, wow, Dios ha desatado tanto sobre mí, decirle al Señor, Señor, que esto no se pierda, pero que yo no me desenfoque creyendo que esto es todo, que la emoción que estoy viviendo es todo. Señor, quiero pararme firme porque déjame decirte, va a venir el tiempo de la oposición. Si no lo experimentaste, lo vas a experimentar. No te estoy maldiciendo, te estoy anticipando que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y lo que tenés que hacer es pararte firme. Y como Jesús lo hizo cuando lo quisieron hacer aterrizar por el precipicio, fue pararse firme y caminar en medio de la prueba, a enfrentar la dificultad en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre vos. Amén. Y capaz que vos estás en este día y Dios te trajo y no estuviste el fin de semana pasado, no has experimentado el poder de Dios, pero déjame decirte que si estás esta mañana en este lugar es porque Dios quiere obrar en tu vida. Y sería una picardía que te vayas sin conocer el amor y el poder de Dios obrando en vos. Así que por favor, yo invito una vez más que estemos todos en oración, que me acompañes a orar, porque el Espíritu de Jehová el Señor está en este lugar y Él se está moviendo y Él quiere obrar, Él quiere traer sanidad, Él quiere traer restauración. Y quizá viniste con una enfermedad y estás cargando el peso, la angustia de la enfermedad en tu cuerpo. Tenemos hermanos que están transitando procesos de cáncer. Hay un hermano que pronto debe ser intervenido, le dijeron, hacelo pronto para extirpar un tumor. Hay una hermana que fue diagnosticada y oramos por ella más temprano, con una enfermedad que es pesada de llevar. Y hay así
un montón de hermanos más que están transitando situaciones de dolor. Y déjame decirte, el Señor puede obrar un milagro en tu vida y puede traer sanidad. Y queremos bendecirte. Quizá estás atravesando un tiempo de lucha, de prueba. Quizá estás atravesando un tiempo de angustia. Quizá estás atravesando un conflicto matrimonial, un problema de relaciones. Quizá necesitas ser restaurado en tu corazón. Quizá está tu corazón quebrado, roto. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino sobre Jesús para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para declararle a los que se sentían presos que sean libres. Y esa es la obra que el Espíritu quiere hacer esta mañana en tu vida. ¿Cómo tenés que hacerlo? Como lo compartimos toda la mañana. En vez de dejar de escuchar las voces, en vez de escuchar las voces de las circunstancias, en vez de escuchar las voces de tu alrededor, en vez de escuchar esa voz interior que te dice que no vas a poder, que esta es una batalla perdida, que esta es una dificultad, que no vas a vencer, dejes de escuchar esas voces y creas a la voz del Espíritu que te dice: en Cristo hay una nueva oportunidad para vos. En Él hay salud, en Él hay nueva vida, en Él hay libertad. El nombre de nuestra iglesia se basa en Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso el nombre de nuestra iglesia, acércate a la vida, porque Dios quiere que en esta mañana te acerques a Cristo para tener vida abundante. ¿Sentís que tu vida es un desastre? ¿Sentís que tu vida es un conflicto permanente? ¿Sentís que no podés solo, que no podés sola? Hoy es la oportunidad de que en Cristo encuentres esa vida abundante.